va a ser sobre retos actuales del acceso a la justicia hacia un convenio iberoamericano de acceso a la justicia que estará a cargo del doctor Joaquín Delgado Martín, que es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España. Antes de pasarle la palabra a la doctora Martínez para que lo presente formalmente al doctor Delgado Martín, solamente cuestiones del Zoom, de la reunión. Por favor, pedimos como siempre que controlen que los micrófonos no se enciendan de manera automática. En lo medida de lo posible mantengan las cámaras encendidas. A los fines de otorgarle el certificado, les pedimos que completen los datos en el formulario, cuyo link ahora lo estamos pegando en el chat. Pedimos que en la medida de lo posible dejen liberado el chat para formular preguntas o comentarios que le trasladaremos al doctor Delgado al finalizar la conferencia. Y por último, bueno, agradecer a todos los integrantes de la IDEF por difundir esta actividad, como siempre. Hemos tenido más de 400 inscripciones, así que muy buena difusión. Y como también solemos hacer, la conferencia será grabada y la subiremos luego al canal de YouTube de la Defensoría General. Así que bueno, sin más, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Argentina y Secretaria General de la IDEF, para que lo presente formalmente al doctor Delgado. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Me alegro mucho que estemos nuevamente juntos, dispuestos a escuchar una conferencia magistral. Hoy tengo el honor de presentar al querido amigo Joaquín Delgado Martín, que, como ya lo señaló Sebastián, es magistrado y pertenece a la carrera judicial desde 1991. Actualmente es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europeo, profesor en distintas universidades e instituciones académicas, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, delegado de discapacidad de la Audiencia Nacional. Ha participado como experto en el grupo redactor de las reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad entre el 2007 y el 2008 y posteriormente ha sido miembro coordinador de la Comisión de Seguimiento de las 100 reglas por designación de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es autor de la Guía Práctica de las Reglas de Brasilia, financiado por el Programa Eurosocial en el año 2019. Ha sido experto del Comité de Ministros de Justicia de Iberoamérica, COMGIB, en los trabajos de elaboración de una Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia, 2021-2023, y actualmente participa en sus reuniones por designación de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ha sido director y ponente en numerosas actividades de formación de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, abogadas, miembros de cuerpos policiales, tanto en España como en otros países. Ha trabajado en el Consejo General del Poder Judicial como jefe del Servicio de Modernización de la Justicia y del Servicio Central, y letrado del Servicio de Relaciones Internacionales, y en el Ministerio de Justicia como director general de Relaciones con la Administración de Justicia, así como en proyectos en otros países: Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Panamá, Bulgaria, Serbia, Argelia, Líbano, entre otros, en instituciones internacionales: Cumbre Judicial Iberoamericana, Banco Mundial, BID, Escuela Europea de Policía, Proyecto Falcone de la Unión Europea contra la Criminalidad Organizada y Red Europea de Consejos de Justicia. Autor de diversas monografías y artículos en materia penal, de organización judicial y de relaciones entre tecnología y derecho, y especialmente sobre acceso a la justicia de las personas vulnerables. En los últimos años ha publicado trabajos y monografías sobre transformación digital de la justicia,
prueba digital, protección de datos personales, justicia y vulnerabilidad, personas con discapacidad, juicios telemáticos, entre otras materias. A mí me consta la capacidad de trabajo, la inteligencia, la eficiencia, el don de gentes del doctor Delgado Martín, ya que yo también formé parte de la comisión redactora de las 100 reglas de Brasilia y luego de la primer comisión de seguimiento, ambas coordinadas por él, y realmente es un ser humano excepcional, además de su erudición, es un encantador coordinador y fue un verdadero placer trabajar juntos. Muchas gracias, Joaquín, te escuchamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Esther, por tus palabras tan amables. Estoy encantado de que hayáis contado conmigo para analizar la cuestión del acceso a la justicia y los retos actuales. Os lo agradezco, sinceramente. He preparado una presentación en PowerPoint. Tiene 357 diapositivas, pero yo me he encontrado con la sorpresa de que Sebastián me ha dicho que dispongo solamente de 40 minutos y es más, 5 minutos antes me ha hecho la admonición de que me va a advertir. Bien, son 257 diapositivas. Me ha costado mucho trabajo, yo las tengo que terminar. No, no estoy absolutamente en broma. He preparado esta exposición que me sirve de guía para actuar. ¿Se ve la pantalla antes de continuar? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Pues doctor. entonces ya empiezo. El título son estos retos actuales del acceso a la justicia con un subtítulo hacia un convenio iberoamericano de acceso a la justicia. Y yo me he hecho una serie de preguntas y voy a intentar contestarlas. La primera pregunta que me he hecho es ¿qué es el derecho de acceso a la justicia? La segunda es ¿qué retos actuales presenta el acceso a la justicia? La tercera es ¿qué fundamentos existen para un convenio iberoamericano de acceso a la justicia? La cuarta es cómo responde ese convenio, ese proyecto de convenio a los retos. Y por último, cómo afrontar el reto tecnológico. Vamos a ver si me da tiempo a ver cada una de estas cosas. Avanzando en la primera pregunta, ¿qué es el derecho de acceso a la justicia? Pues hago una serie de proposiciones. La primera de ellas es un derecho. Como dice Hannah Arendt, es el derecho de toda persona a tener derecho. ¿Y de qué sirve reconocer derechos si no es posible acudir a una autoridad competente para reclamar por los derechos vulnerados? La justicia el derecho de acceso a la justicia es la llave de los otros derechos. La segunda proposición es que es un derecho humano fundamental, el derecho humano de acceso a la justicia. Por tanto, el enfoque de derechos humanos necesariamente tiene que orientar nuestro trabajo. Y la tercera proposición es que es un pilar básico del Estado democrático y del Estado de Derecho. En cuarto lugar, el concepto del derecho a acceso a la justicia es un concepto amplio y flexible, que tiene un contenido múltiple y complejo. ¿Por qué? Porque se refiere a las distintas formas de satisfacer las necesidades jurídicas de las personas. Y por tanto, desde esta perspectiva tan amplia, acceso a la justicia es el derecho fundamental que tiene toda persona. ¿Para qué? Para acudir y promover la actividad del servicio público de impartición de justicia sin ningún tipo de discriminación, con la finalidad de obtener una respuesta efectiva a sus necesidades jurídicas en un tiempo razonable. Todos los conceptos que están metidos, que están condensados en esta primera definición. El quinto elemento que quiero introducir es que el derecho a acceso a la justicia afecta a todos los que trabajamos y o colaboramos con el sistema de justicia. En sexto lugar, siguiendo ese contenido complejo, el derecho a acceso a la justicia comprende varios elementos. Primero, la generación del empoderamiento jurídico de las personas. Es decir, que la persona sepa actuar cuando surge una necesidad legal. Por tanto, ayudarle a comprender la ley y buscar una solución, lo que es todo lo que es la cultura y alfabetización jurídica, sobre derechos, sobre forma de tutela de los derechos y todo ello en un lenguaje claro y accesible. También este empoderamiento genera las formas de involucrar a personas de las comunidades en la cadena de acceso a la justicia,
elementos de justicia comunitaria. Y por último, el último elemento es la asistencia jurídica a los más vulnerables y gratuita a toda persona que lo requiera. El segundo de los elementos que comprende este derecho de acceso a la justicia es la resolución de conflictos. La resolución de conflictos por parte de órganos judiciales, mediante un recurso idóneo y efectivo que respete las exigencias del proceso debido y además cuya resolución sea cumplida, es decir, que se ejecute lo resuelto por los tribunales. En tercer lugar, también incluye otros medios adecuados de resolución de conflictos distintos de los jurisdiccionales, es decir, mecanismos no jurisdiccionales de resolución de conflictos. Por tanto, hablamos de medios colaborativos, hablamos de la justicia restaurativa en materia penal, hablamos de formas de resolución de conflictos de los pueblos originarios y hablamos de distintas formas de justicia comunitaria y tradicionales. El séptimo de los elementos ya me centro en el acceso a los órganos judiciales, lo que es la justicia formal. Cuando se trata de ese acceso a la justicia formal, nos encontramos con tres etapas. Una primera etapa formal que lo que hay que garantizar es la accesibilidad a un recurso judicial, a un medio judicial de resolución de conflictos. La segunda etapa es la procesal, que lleva ínsito el juicio con las debidas garantías, es decir, la garantía de que ese recurso judicial cuente con un procedimiento adecuado y efectivo. Y luego tenemos una etapa material, que es que dicho procedimiento sea eficaz, sea capaz de producir un resultado, una decisión de fondo acorde a derecho, y aquí acaba de incluir tanto la fase declarativa, la decisión, como la fase ejecutiva, la ejecución de lo resuelto. Y con todo esto ya vamos al concepto de acceso a la justicia que se contiene en el proyecto que ya se ha hecho público, un primer proyecto de Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Y ahí se habla, dice que el acceso a la justicia es el derecho fundamental que tiene toda persona, y ya pongo en rojo, al pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, mediante la interposición de una acción judicial, a ser oídas públicamente ante un tribunal independiente, informal e imparcial. Y luego después, así como a obtener soluciones a sus necesidades jurídicas a través de instituciones formales e informales, en conformidad con los estándares de derechos humanos. Como hemos visto, este concepto del proyecto del convenio recoge todos los elementos anteriores que he expuesto. Conociendo ya qué es el acceso a la justicia, este concepto amplio de acceso a la justicia, estamos en condiciones de afrontar la segunda de las preguntas, que son cuáles son los retos actuales del acceso a la justicia. Y aquí yo pongo los siguientes. Primer reto, lograr el empoderamiento jurídico de las personas, en el mismo sentido que hemos visto anteriormente. El segundo de los retos es establecer mecanismos adecuados y efectivos de resolución de conflictos. El tercero de los elementos es garantizar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad, con lo cual aquí ya ligamos directamente con el contenido del soft law de las reglas de Brasilia. El cuarto de los retos es avanzar hacia una justicia abierta, y el quinto de los retos es abordar los efectos del desafío tecnológico sobre el acceso a la justicia. Pues bien, visto estos retos, vamos a ver, sobre estos retos volveré posteriormente y analizaré cómo afronta cada uno de esos retos el proyecto de Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Bien, tercera pregunta que me hago. ¿Existen fundamentos para un convenio iberoamericano de acceso a la justicia? Sí, sí, sí que existen un montón de elementos institucionales y axiológicos en nuestra unión, en nuestra región iberoamericana, que son de gran calidad. Y sobre esos elementos institucionales y axiológicos tenemos ya elementos para construir el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Pongo algunos ejemplos de esos elementos. En primer lugar, elaborados en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, pero con la participación de otras redes, entre ellas de forma destacada la IDEF, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, las 100 reglas, que se redactaron en 2008 y han sido actualizadas en 2018. Pero luego después también tenemos la CONGIP
Iberoamericano del acceso a la justicia. También tenemos la IAM, las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, realizadas en 2008 y actualizadas en 2020. Y también tenemos un montón de elementos realizados por la IDEF, muchos de ellos con el apoyo del programa Eurosocial. La Guía Regional para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional en Prisiones, el Manual Regional, las reglas de Bangkok en clave de defensa pública, la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad. No pretende ser agotadora y seguro que hay más elementos aportados por el IDEF, pero simplemente he querido destacar que tenemos un montón de elementos axiológicos muy relevantes para construir sobre esos elementos el convenio iberoamericano. Y aquí destaco las reglas de Brasilia y destaco también esta guía comentada, las reglas de Brasilia, que publicó la Eurosocial, que está disponible en la página web de Eurosocial y de la cual tuve el honor de ser el autor, donde se desarrolla artículo por artículo, se analizan cada una de los artículos de las reglas de Brasilia. Y la última cuestión que quiero destacar al contestar esta pregunta es que el Convenio de Acceso a la Justicia está plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque tenemos el ODS 16. El ODS 16, leo, que es la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. La provisión de acceso a la justicia para todos. Destaco en rojo la justicia para todos. Y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Esta justicia para todos entra de lleno el acceso a la justicia que estamos analizando hoy. Bien, pero es que la justicia también tiene relación estrecha con otros ODS, con el objetivo 1, poner fin a la pobreza, el objetivo 5, lograr la igualdad entre todos los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas, el objetivo 10, reducir la desigualdad dentro y entre los países, pero luego por último, en esa idea que transmitía al principio de que la justicia es la llave de los otros derechos, el acceso a la justicia es la llave del resto de derechos. Es el papel clave la efectividad de los derechos tanto políticos y civiles y políticos tradicionales como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y para eso recojo un estudio muy interesante que hizo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2007 y que aquí cito. Sigo adelante. Ya hemos fijado el contexto del acceso a la justicia y el contexto de los retos y del propio convenio, ya podemos entrar a analizar qué respuesta da el proyecto del convenio iberoamericano a los retos. Vamos al primero de ellos, el empoderamiento jurídico de las personas. Pues bien, aquí el propio proyecto define empoderamiento como la promoción del conocimiento y uso de los derechos, las leyes y el sistema jurídico por parte de las personas y comunidades. ¿Para qué? Para encontrar soluciones jurídicas e institucionales idóneas para visibilizar y resolver los problemas que afectan a sus vidas. ¿Cuáles son los elementos que el convenio del acceso a justicia que recoge el convenio? La información y educación en derechos. En segundo lugar, el empoderamiento jurídico de las personas. Y en tercer lugar, la orientación y asesoramiento técnico-jurídico, donde en nuestra región iberoamericana la Defensoría Pública tiene un papel absolutamente esencial. Segundo elemento, la resolución de conflictos. Bien, el convenio habla de una concepción general de la necesidad de que existan recursos o medios para la resolución de conflictos. Esos recursos tienen que ser idóneos y además son múltiples: jurisdiccionales, colaborativos, justicia comunitaria, justicia terapéutica, justicia itinerante, justicia multipuerta, justicia restaurativa. Todos estos elementos se recogen en esa multiplicidad de medios. Segundo, centrándonos ya en la resolución de conflictos por mecanismos jurisdiccionales, es muy interesante porque el convenio recoge los estándares de la protección judicial, recoge en un convenio internacional aquellos estándares para la resolución judicial de conflictos que han sido construidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, pero también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Han confluido y se han construido esos estándares, que son muy similares. Luego después se coge
la, la necesidad de revisión de normas de procedimiento con las ideas de calidad, especialización y gratuidad en determinados supuestos, y se introduce un elemento muy interesante que es el acceso a la justicia en procesos transfronterizos, con lo cual se le introducen instrumentos de cooperación judicial internacional en esta materia. El tercero de los elementos en esa resolución de conflictos es resolución de conflictos por mecanismos colaborativos. ¿Qué entendemos por mecanismos colaborativos? Aquellos mecanismos que permitan a las propias partes gestionar sus conflictos de manera directa y colaborativa. ¿Y de qué hablamos? Arbitraje, mediación, negociación, conciliación, facilitación y entre otros. Y luego, por último, se recoge distintas formas de resolución de conflictos en el ámbito de las poblaciones originarias, la comunidad afrodescendientes y otras diversidades étnicas y culturales. Tercer reto, hablaba de varios retos, ya hemos visto el segundo reto, que es la definición de recursos, medios idóneos y efectivos para resolver los conflictos. El tercero de los retos es garantizar el acceso a la justicia a las personas vulnerables. Y aquí el convenio recoge un principio general, que es que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso igualitario a la justicia de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Y define las causas de vulnerabilidad, no la voy a leer, de forma muy similar a la que se recogen en las reglas de Brasilia, pero aquí está. Luego voy a dejar esta exposición, se la voy a dejar a Sebastián por si se quiere luego dar acceso a esta exposición. Y luego después tenemos el propio convenio recoge supuestos de especial atención, como tales supuestos la violencia contra la mujer, los niños, niñas y adolescentes y la protección de los derechos de las víctimas. La pena es que el convenio no recoge otros contenidos axiológicos de las reglas de Brasilia, que podía haber sido muy útiles introducirlas en el convenio, pero claro, entiendo que sería hacer un convenio demasiado amplio. Y por tanto, las reglas de Brasilia siguen teniendo un papel fundamental de soft law como complementario a este convenio. En las reglas de Brasilia, ¿de qué causas de vulnerabilidad hablan? Género, edad, discapacidad, pertenencia a poblaciones originarias, personas afrodescendientes o pertenecientes a otras diversidades étnicas o culturales, protección de las víctimas, migración, protección internacional y desplazamiento interno, pobreza, pertenencia a minorías, privación de libertad y otras, porque esto no es una enumeración cerrada o exhaustiva. El cuarto de los problemas es la necesidad de los retos es avanzar hacia una justicia abierta. Y aquí el propio convenio define justicia abierta como aquella que aplique los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración entre las instituciones del sector justicia, sociedad civil y organismos internacionales. Y además busca promover estrategias y mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a información para monitorear el desempeño de la actividad. Y por tanto se recogen los tres elementos principales. El elemento de transparencia, que es informar a la sociedad y crear instrumentos de efectiva rendición de cuentas sobre la gestión judicial, la participación ciudadana a través de una contribución responsable, generando canales de participación y propiciando la interacción con las entidades de la sociedad civil, y por último la colaboración entre sistemas de justicia, población e instituciones y organismos nacionales e internacionales. Este sería el cuarto de los retos. Y cómo lo trata el convenio iberoamericano, el proyecto. Y luego después el propio proyecto introduce también elementos de integridad y de lucha contra la corrupción que, vista como está nuestra región, pues son absolutamente necesarios. Y luego el último de los retos es el desafío tecnológico. La tecnología es el elemento clave para el acceso a la justicia en el siglo XXI. Y además, su importancia es crecientemente acelerada, cada vez mayor. Y además, y aquí en este desafío tecnológico tenemos la doble cara de la misma moneda. Por un lado, en positivo, los beneficios de la aplicación de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia, pero en negativo, el problema de la brecha digital. La respuesta del proyecto de convenio al reto tecnológico es claramente insuficiente, y por tanto me voy a plantear ahora, en esta última parte, qué elementos tecnológicos debería afrontar el convenio.
Entonces voy a la última de las partes de mi exposición, que se refiere a cómo afrontar el reto tecnológico. Y aquí la pregunta que me hago es ¿cómo afectan las tecnologías al acceso a la justicia? Pues ahí me voy a este informe que ha hecho la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el año 21, un informe que se llama Inteligencia Artificial de Derechos Fundamentales, pero que aunque la inteligencia artificial también es aplicable a otras soluciones tecnológicas. Y habla de tres problemas principales de la inteligencia artificial. Primer problema, la discriminación. Segundo problema, la protección de datos personales. Y tercer problema, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia como tal es un problema y si lo ligamos a la discriminación, entonces nos genera la grandísima relevancia de trabajar en la tecnología en el acceso a la justicia. Bien, ¿cuáles son las finalidades de este reto tecnológico? Tiene dos finalidades. La primera finalidad que debe tener es evitar la discriminación en el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Y en segundo lugar, promover soluciones tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia. Vamos a ver los dos elementos. Primero vamos a ver la evitación de la discriminación y después cómo promover la facilitación del acceso a la justicia. Respecto a evitar la discriminación, vamos a hablar primero de la brecha digital y después de los sesgos en las soluciones de inteligencia artificial. Respecto a la brecha digital, ¿qué es la brecha digital? La brecha digital es la separación entre quienes tienen acceso efectivo a las tecnologías digitales y frente a quienes tienen un acceso muy limitado o carecen de él. Y aquí me voy a este informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, que dice, solamente leo las partes en rojo, sin acceso a Internet, las personas en situación de pobreza extrema corren el riesgo de quedar marginados, perpetuando la exclusión y la vulnerabilidad. Se refiere y dice que este acceso a Internet no se satisface únicamente con una conexión a Internet. Es necesario que las personas cuenten con la calidad, la información y los conocimientos técnicos necesarios para poder utilizarlo. Y habla de alfabetización digital. Y por último, al final dice que esa alfabetización digital es un proceso de fundamental importancia en la garantía de los derechos humanos y una medida particularmente necesaria para proteger y garantizar los derechos de la igualdad y no discriminación. Pues bien, la brecha digital afecta, por tanto, a dos dimensiones. Primero, el acceso a un software, un hardware y un ancho de banda, un acceso a Internet adecuados. Y ello es aplicable tanto a la realización de trámites escritos, notificaciones, presentación telemática de escritos, pero también a la asistencia telemática a actos judiciales mediante videoconferencias y miras que se está generalizando tanto. Y el segundo de esas dimensiones, además, hace falta tener un acceso a un software, hardware, acceso a Internet adecuados, pero también hace falta habilidades suficientes para el uso de estos instrumentos tecnológicos. Y esto tiene consecuencias negativas sobre el acceso a la justicia, porque primero puede afectar a la propia realización del acto procesal cuando se tiene que hacer necesariamente por medios electrónicos, lo que se está generalizando cada vez más. Y además puede afectar a las propias probabilidades de éxitos de la pretensión ejercida ante los tribunales, porque se haga mal un trámite o porque en lo que es las vistas telemáticas puede afectar a la propia capacidad de la parte de trasladar veracidad y persuasión al juez y a la propia capacidad de transmitir emociones y sentimientos si no funciona bien esta conexión a Internet y por tanto esta conexión en vistas telemáticas. Y luego después hablaba del segundo de los problemas, que es los sesgos de inteligencia artificial. Aquí tenemos que el principio de no discriminación y prohibición de sesgos. Y estos sesgos se producen tanto en datos como en algoritmos. En los datos tenemos que exigir el principio de calidad suficiente de los datos. Si se incumple este principio de calidad suficiente, pues entonces tenemos sesgos. Y estos pueden ser por no estar completos o por modelos de gobernanza deficientes. Pero luego también tenemos en la propia construcción de los algoritmos. Y ahí es aplicable el principio de no discriminación algorítmica en el diseño y o implementación de los algoritmos. Y luego, por otro lado, estos sesgos pueden ser
intencionales o conscientes que buscan un objetivo concreto, que esto se subsana con instrumentos de auditoría pública y la introducción de elementos de transparencia, pero también los sesgos fortuitos, que son los que se introducen de forma involuntaria en el algoritmo y que se originan a consecuencia de un machine learning, de un aprendizaje automatizado deficientemente supervisado. Pues bien, estos sesgos, existe el riesgo de que estos sesgos afecten negativamente a las personas en condición de vulnerabilidad. Y luego ya hemos visto la primera parte, que es los peligros de la aplicación de la tecnología al acceso a la justicia. Pero ahora vamos a ver esos beneficios, la tecnología para el acceso a la justicia. Y ahí tenemos que decir que la tecnología es algo transversal que puede mejorar cualquier elemento del acceso a la justicia. Y por tanto, se tiene que tener en cuenta en el diseño e implementación de las soluciones específicas que se haga para determinados grupos vulnerables. Bien, en esta idea de tecnología transversal sirve para mejorar cualquiera de las notas, la tecnología sirve para mejorar cualquiera de las notas de un sistema de justicia de calidad. Y los repaso. La primera nota, la transparencia, la comprensibilidad, la accesibilidad, la receptividad, la responsabilidad, la eficacia y la usabilidad. Pues en todos estos elementos se puede utilizar la tecnología para mejorarlos. Y además, cuando se trata de realización de trámites telemáticamente, esta facilitación debe pivotar sobre 3 ejes. El primero, la facilidad de acceso a servicio digital, tanto en usabilidad, es decir, facilidad de uso, como desde cualquier lugar y en cualquier tiempo. En segundo lugar, la sencillez del trámite, muchas veces complementado con el uso de formularios electrónicos. Y en tercer lugar, la facilitación de la identificación del usuario, donde es muy importante los certificados realizados por prestadores de servicios de confianza. En Europa está este reglamento del año 2014. Siguiendo profundizando esta transformación digital de la justicia para facilitar el acceso a la justicia tiene 2 partes. Primero, profundizar en las tecnologías actuales y, en segundo lugar, el uso de tecnologías emergentes, lo que nos lleva al universo de la inteligencia artificial. Respecto al primero de los elementos, la profundización en las tecnologías actuales, primero, el tratamiento de la información procesal interno, todo lo que es el expediente judicial electrónico. Después, la interconexión telemática con las partes del proceso, notificaciones electrónicas y presentación telemática de escritos. Después, la conexión telemática con terceros, la conexión telemática con registros públicos, con policía, etc. Y por último, la asistencia telemática a juicios y actos judiciales. Por tanto, hablamos de las vistas y juicios telemáticos. Pero junto a estas tecnologías actuales ya tenemos en muchos países, y si no está a las puertas en otros, el uso de tecnologías emergentes con elementos disruptivos, que yo me gusta hablar de la automatización, robotización e inteligencia artificial. ¿Y por qué hablo de estos temas? Porque automatizar es aplicar la automática al proceso, a cualquier, es decir, en un proceso, un elemento que funciona por sí solo sin ningún tipo de intervención humana. Pues bien, dentro de estas categorías aplicadas a la justicia cabe la automatización de procesos, pero también cabe la automatización robótica de procesos, la RPA, también caben los primeros elementos básicos de inteligencia artificial, que fueron las diferentes modalidades de sistemas expertos, y después la inteligencia artificial. Y ya ligado con la inteligencia artificial, quiero recordar que la inteligencia artificial es un universo, es un conjunto enorme de tecnologías que sirve para dotar a las máquinas de la posibilidad de resolver problemas de manera similar a un cerebro humano. Y desde esta perspectiva, ¿qué usa? ¿Qué herramientas se usa ese conjunto de tecnología? Pues básicamente redes neuronales, aprendizaje automatizado y procesamiento del lenguaje natural. Pues bien, aplicadas a la justicia, aplicadas al acceso a la justicia, la inteligencia artificial puede mejorar el acceso a la justicia, mejorar la relación del ciudadano y profesionales con la propia justicia, tanto para el suministro de información como, es decir, a través de chatbots de información donde se dé información elaborada, solicitada por el ciudadano,
o para la propia resolución de conflictos a través de plataformas online o a través de métodos online de mediación, la e-mediación. Pero también orientada a la transmutación de los procesos judiciales. Hablamos de aplicar distintos grados de automatización a los procesos judiciales. Aquí hablamos de robotización. También la inteligencia artificial orientada a la función jurisdiccional. Primero, caben dos posibilidades. La decisión automatizada, el juez es sustituido por la solución de inteligencia artificial, que es difícilmente aceptable. Tenemos un reglamento en Europa, en la Unión Europea, que acaba de aprobar un reglamento de inteligencia artificial y en sus considerandos dice que considera que no debe, el juez nunca debe ser sustituido por la solución de inteligencia artificial en la decisión, pero luego después lo que sí que existe es mucha margen de ayuda a la decisión del juez. No lo sustituye, pero le ayuda. Luego tenemos inteligencia artificial orientada a la prueba, no solamente para investigar y probar hechos, sino también para valorar la prueba. Y por último, la inteligencia artificial orientada a la gestión de los recursos del sistema de justicia. Pues bien, la orientada a la mejora del acceso a la justicia tiene un amplio campo de aplicación, pero tiene que tener muy en cuenta dos precauciones: la brecha digital y el acceso a las personas vulnerables. La orientada a la tramitación de los procedimientos, la robotización de procedimientos, un amplio campo de aplicación. La orientada a la gestión de recursos del sistema de justicia, amplio campo de aplicación. Y en cambio, la orientada a la función jurisdiccional, la ayuda a la decisión tiene amplio campo de aplicación, pero con precauciones. Este reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea considera que estas actividades son de alto riesgo para los derechos. Y luego después la decisión automatizada, la sustitución del juez por la solución de inteligencia artificial, o es imposible o tiene grandísimas dificultades. Y por último, termino ya con las conclusiones. Primera conclusión: el proyecto del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia recoge una concepción amplia del derecho de acceso a la justicia positivo. Desde el punto de vista positivo, con carácter general, el proyecto responde a los principales retos del acceso a la justicia en el primer cuarto del siglo XXI. Pero desde el punto de vista negativo no recoge determinados elementos axiológicos relevantes de las reglas de Brasilia, lo cual sigue manteniendo la relevancia de las reglas de Brasilia como soft law. En cuarto lugar, desde el punto de vista negativo, pierde la oportunidad de afrontar la clave principal del principal desafío de acceso a la justicia en estas alturas del XXI, que es la tecnología. Y, por último, es necesario definir un mecanismo de supervisión de la aplicación del convenio. Todavía no se define en este borrador. ¿Qué queremos? Crear una entidad que haga un seguimiento de la aplicación, que pueda hacer informes país o que pueda hacer un informe general, o lo que queremos es algo con una carga menor. ¿Queremos algo parecido al sistema de seguimiento del Convenio de Estambul de violencia de género, o queremos otros sistemas de seguimiento? Bien, con esto ya termino. Muchas gracias. Yo no sé cómo ha andado de tiempo, Sebastián, si me vais a matar o no, pero muchísimas gracias. No, perfecto, doctor Delgado. La verdad no fue necesario que lo interrumpa para avisar del tiempo porque lo cumplió perfectamente. Así que muchas gracias por ese detalle. Bueno, interesantísima la exposición desde ya. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a todas y todos, si quieren formular alguna consulta, comentario, y se lo transmitiremos al doctor Delgado. Por ahora hay una que paso a leerla, de Juan Serrano, que lo que consulta es si hay propuestas, qué propuestas podrían sugerirse para facilitar el acceso a la justicia de personas en condición de migración o extranjeros no residentes en el país donde se vulnera el derecho. Ahí justo, previo a pasarle la palabra al doctor Delgado, ahora nosotros vamos a poner en el chat un link donde podrán ver el borrador del convenio, que es público, por eso lo vamos a poner aquí. Y ahí justamente me estaba fijando cuando llegó la pregunta que la sección 5 hace referencia justamente a los derechos de acceso a la justicia de las personas que están en otros países extranjeras. Le paso la palabra, doctor Delgado. Gracias.
Sí, vamos a ver. El problema de las personas migrantes, las personas desplazadas, las que, las que tienen algún tipo de dificultad o barrera de acceso a la justicia como consecuencia de estar en un país distinto al propio, con las barreras que esto lleva consigo, es un problema enorme, enorme, donde que todos tenemos que tener en mente para intentar ayudar a superar esas barreras. El convenio iberoamericano este borrador sí que aborda esta cuestión, pero claro, no se pueden abordar todas y cada una de las cuestiones con detalle suficiente, porque entonces sería muy difícil aprobar el convenio por parte de todos los países. Entonces, ahí donde está más desarrollado este problema es en las propias reglas de Brasilia. Y a lo mejor lo que tenemos que trabajar es en realizar algún tipo de protocolo donde aplique las reglas de Brasilia a las personas, a estas personas migrantes, que yo no sé si ya existe alguno donde hayáis trabajado en IDEF, que habéis trabajado en protocolos muy interesantes. Ahí está, perfecto, muchas gracias por la respuesta. Eh, Ahí justo lo van a ver, ya está en el chat el link para bajar el convenio, que bueno, es un borrador ya bastante avanzado. De hecho, ahora, durante todo el año, y eso lo vamos a ir difundiendo, también van a ir teniendo lugares talleres vinculados al convenio, donde la IDEF también fuimos convocados a proponer expositores, así que Sí, eso. ahí no he hablado del proceso de elaboración, pero aprovecho tu intervención para decir que tuvo una primera fase que se hizo con apoyo del programa Eurosocial, apoyo decidido. Lo que pasa es que el programa Eurosocial ha desaparecido, ahora se está buscando un siguiente paso que, bueno, se llamará de otra forma, no lo sé, pero bueno, pero entre tanto, pues no, ya no ha podido seguir y entonces fue asumido por la propia CONGIP y la propia CONGIP ha seguido impulsando el proyecto. Eso ha dado lugar, esas dos fases han dado lugar a un borrador que ya es público, ya es el que has puesto, ya es público y lo que se quiere es que todos podamos aportar elementos. Existen dos vías básicas de aportación. La primera son, digamos, talleres más o menos cerrados donde nos convocan a la Cumbre Judicial Americana, a IDEF, y tal, cerrada, más o menos cerrada, y luego después tenemos talleres públicos donde puede participar cualquiera. Son webinarios donde se puede participar. Hay un calendario en la página web, yo no me lo sé, pero hay en la página de la CONGIP, hay un calendario. Uno fue ayer o antes de ayer, para hablar precisamente de los elementos del concepto de acceso a la justicia. Yo invito a participar y creo que en la página web de la propia CONGIP también existía una posibilidad de aportar, de realizar aportaciones. Pero bueno, yo invito a todo el mundo a enriquecer el proyecto. Perfecto, ahí también nosotros por nuestra parte también iremos difundiendo a medida que tengamos, que nos vaya llegando por parte de la CONFIP la realización de los talleres que sean de participación pública. Paso, doctora, a leerle algunos comentarios más que vamos recibiendo. Uno de Roy Rodríguez de Guatemala. Consulta cómo implementaron los países de América Latina la protección de datos personales como dirección de residencia y números que hacen publicable el localizador a las víctimas y agraviados de delito. No sé si se comprende la consulta. Sí, sí, Sí. sí. Además, quiero saludar a Roy porque compartimos una actividad en Santa Cruz de la Sierra hace varios meses sobre personas con discapacidad. Entonces aprovecho para saludar a Roy. Bien, la protección de datos personales es un elemento, es un derecho fundamental que tenemos en todos nuestros países y que en algunos de los nuestros todavía se está construyendo y estamos en ese proceso de construcción. Pero siempre que hablamos de las soluciones tecnológicas, siempre tenemos que tener muy en cuenta los riesgos que esas soluciones tecnológicas aplicadas a la justicia generan en los derechos de las personas. Por tanto, naturalmente que lo tenemos que tener en cuenta. El proyecto de convenio no se mete directamente en esta cuestión, no se mete a profundizar en ella porque es que no da para todas estas cuestas, pero creo que recordar que sí que lo menciona en alguna ocasión.
Perfecto, gracias. Otra consulta que está por el ejemplo que da, supongo que es de México, Silvia Sánchez Flores. También consulta si en el convenio, perdón, que se enfrentan a grandes retos el convenio. Uno de ellos es que se debe incrementar el número de jueces, considerando que al menos en México, es el ejemplo que da, existen 2.2 abogados por 100.000 habitantes. Es decir, 8 Bueno, veces menos que en otros países, que países del primer mundo. Sí, adelante, doctor. sí, a ver, vamos a ver. El problema del número de jueces es que no en todos los países usamos términos homogéneos para considerar lo que es juez o que no es juez. Entonces hay países donde consideran jueces solamente a los jueces profesionales y otros países donde a los jueces profesionales y a otros juicios que no lo sé, se llaman jueces letrados, jueces de paz, cada uno tiene su... hay otros que hasta los que hacen el papel o la función de administrador de tribunales. Es que no es fácil porque no tenemos términos homogéneos. En todo caso, sí que es cierto que en la mayoría de nuestros países necesitamos jueces, pero el incremento del número de jueces no es la única solución del acceso a la justicia. Es un elemento más a tener en cuenta, pero tenemos que manejar muchos otros escenarios. Es decir, lo que tenemos que manejar es el escenario para mejorar la efectividad del acceso a la justicia. Y eso tiene muchos otros elementos y no solamente el número de jueces. Pero nos llevaría muy lejos a analizarlo. Perfecto, sí, clarísima la respuesta. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, bueno, estamos recibiendo comentarios, por ejemplo, Miriam Pozo también que destaca la exposición. Bueno, aquí, bueno, Milagros justamente recién en el chat puso la página de CONGIF donde van a poder ver el desarrollo de los talleres. Así que ahí tienen acceso de lo que justamente venía mencionando el doctor Delgado. Bueno, si no hay más comentarios, entonces le Yo, paso la palabra a la doctora Martínez perdón un para segundito, que... yo no Sí, sé si adelante. colgar aquí el archivo de la exposición. No sé si seré Sí, capaz de... sí, lo podemos, si quiere, No, lo puede poner no en me el deja. chat. No. Y, Luego sí, lo hago llegar, porque no me deja. Lo hago llegar luego. Perdón. claro, lo que iba a anunciar ahora es que cuando enviemos el certificado a todos los participantes, ahí enviamos también el PPT. Así que eso no hay ningún problema, les va a llegar a todas y todos. Así que gracias. Bueno, entonces le paso la palabra a la doctora Martínez para que dé sus palabras de cierre. Adelante, doctora, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y por supuesto, muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido utilísima tu exposición. Realmente nosotros, sobre todo desde Latinoamérica, estamos bastante preocupados eh, porque vemos en muchos países que esto puede terminar generando una nueva fuente de discriminación importante que afecte sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas excluidas y en general, a mí toda esta situación, no solo en lo que tiene que ver con la justicia, sino en lo que tiene que ver con la vida diaria, con los trámites en general, me preocupa mucho porque poco a poco hay una serie de cuestiones que solo se pueden realizar dominando la tecnología básica, teniendo computadora, sabiendo poder realizar los trámites básicos con Internet. Y no hay una alfabetización digital equivalente. De hecho, a las personas mayores, a los adultos mayores se los enfrenta a esta realidad sin capacitarlos. Y se da por supuesto que van a tener un familiar, un nieto, alguien que los ayude. Pero cuando no lo tienen, no se contempla esto que de hecho se convierte en una nueva discriminación. Lo mismo nos pasa con los privados de libertad. Hay algunos lugares, algunos centros de detención que no les facilitan el acceso a la tecnología porque están sancionados por distintas razones, no pueden utilizar la tecnología salvo en supuestos muy especiales cuando el juez lo ordena, pero con muchas limitaciones y limitaciones operativas. Por lo cual todo esto es fundamental
tenemos que formarnos en esta temática, tenemos que capacitarnos. Muy bienvenido el convenio, me alegro muchísimo y como siempre es una garantía que vos hayas participado en la confección del borrador. Te agradezco muchísimo por la ilustración, por tu conferencia, que por supuesto la vamos a distribuir y sobre todo vamos a incentivar a todas las personas que nos ven, a la gente joven y a la gente de toda edad, que se involucre en esta temática porque claramente estamos hablando del futuro de la justicia. Por eso, muchísimas gracias, Joaquín, y vamos a permanecer en contacto. Y por supuesto, no se olviden de AIDEF cuando organicen todo este tipo de actividades, que nosotros estamos siempre a disposición. Un abrazo y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Delgado Martín. Así que bueno, de esta manera entonces damos por finalizada la conferencia de hoy. Nos volveremos a ver en la próxima. Muchas gracias a todas y todos.